Buenos días de nuevo. Bueno, este decreto yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo el aparato administrativo se pone al servicio de las personas, cómo lo público sirve para realmente rescatar a las personas. Amparado, como ya se ha dicho, en los decretos estatales, fundamentalmente en el Decreto Ley 8/2020, hablamos de un decreto que se basa en tres grandes ejes. La prestación de emergencia, la ayuda de emergencia, que es una ayuda coyuntural y que ha servido además para atender una realidad nueva, que son todas esas personas que o bien habían sufrido un ERTE y el ERTE todavía no había llegado y por tanto no tenía ningún ingreso, y toda esa población canaria que sabemos que sobrevivía gracias a la economía sumergida y que el confinamiento ha impedido que pudiera hacer esas pequeñas cosas que hacía antes, desde pintar una casa, pequeñas reformas o muchas mujeres que trabajaban en el hogar sin contrato, que es una realidad que no debería existir, pero que realmente existe y nosotros como Gobierno, o ustedes el Gobierno, nosotros como grupos que apoyamos al Gobierno, evidentemente algunos nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de apoyar un Gobierno que hace las cosas distintas, ¿verdad? Porque además podemos comparar, es que no tiene nada que ver cómo se afrontó desde el Gobierno la crisis del 2008 y cómo se está afrontando esta. Y eso es muy importante porque realmente es lo que le da sentido a nuestra actividad política. Hacer en los gobiernos lo que decimos que hay que hacer cuando estamos en la oposición. Eso es lo que diferencia a unos y a otros y es lo que algunas personas te dicen, es que es verdad, todos los políticos no son iguales. Pues sí, no somos todos iguales porque algunos intentamos ser coherentes, a sabiendas de que la coherencia no es fácil, pero es el reto que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Decía que esta prestación ha sido fundamental, un verdadero salvavidas en un momento tan crítico. Importante también cómo se ha adaptado, flexibilizado la prestación canaria de inserción, que es una herramienta que ya teníamos, pero que sabíamos de sus déficits. Y este decreto pone solución a varios de los déficits de la PSI, por ejemplo, a través de las revisiones de oficio o la flexibilidad a la hora de conceder esta prestación, algo muy, muy demandado por las administraciones locales, lo que expresa con claridad que este Gobierno sí está en contacto con las administraciones locales y además creo que yo voy a ser una defensora férrea de esa coordinación y acertadamente además de manera más intensa y que no se ofenda a nadie con los 4 grandes ciudades, no por nada, sino porque son los municipios donde mayor pobreza y exclusión hay y solo hay que ir a las listas de demandantes de PSI, porque ahí a veces hay un debate que yo creo que es estéril. La mayor demanda de expedientes de PSI, la mayor demanda de vivienda pública se concentra en las grandes urbes, pero aquí y en todo el mundo. Es una cuestión que tiene que ver con la población, no tiene que ver con nada más. Y me parece también fundamental, por tanto, aprender de lo que hemos hecho en este proceso de manera acelerada y porque la coyuntura nos ha obligado para nuestro proceder a corto y a medio plazo. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la línea de que la PSI llegue de manera ágil, porque hasta que tengamos un ingreso mínimo vital de ámbito estatal o se ponga en marcha nuestra prestación canaria de emergencia, que como saben efectivamente no renunciamos a que sea una herramienta que complemente el ingreso mínimo vital y de alguna manera pues sea un elemento de soporte a la dignidad de las personas, seguimos creyendo que la PSI es una herramienta absolutamente válida, absolutamente válida. Y, por último, el aspecto que tiene que ver con la vivienda, que se dice de manera muy rápida, pero creo que a veces tengo la impresión de que no somos, y esto lo digo como concejala de vivienda, de que no somos conscientes lo que ha supuesto y lo que supone para 17.000 familias que se les haya exonerado del pago del alquiler. Es que hablamos de familias que o no tienen ingresos o sus ingresos están muy por debajo del ingreso medio y, por tanto, que se les exonere del alquiler durante meses es una medida extraordinariamente importante. Por tanto, hay que valorar esa política porque algunos defendemos que hoy por hoy uno de los grandes retos que tiene esta comunidad como lucha contra la pobreza y la exclusión es la vivienda. Yo no entiendo la vivienda sino como un derecho social. Es un derecho constitucional quebrado
absolutamente quebrado, pero no lo podemos desvincular de la política social y de los derechos sociales. Gracias, señor presidente. El 90% de las personas que hoy demandan una ayuda de emergencia o están demandando una prestación canaria de inserción tienen problemas con la vivienda, o bien no tienen vivienda y viven en condiciones infrahumanas, hacinados, en coches, personas sin hogar, o bien no pueden independizarse y desarrollar su proyecto de vida porque no tienen opción a una vivienda pública. Por tanto, la política de vivienda es una política esencial si queremos luchar contra la pobreza y la exclusión social de manera realista. Gracias.